Bueno, entonces, con el artículo de divulgación científico que ustedes hicieron, Ah, no, ya. la clase pasada, o sea, hace 8 días, entonces ya con eso cerramos todo lo que tiene que ver con el texto expositivo. ¿Listo? Entonces ya ahí terminamos texto expositivo. La segunda parte, que ya es lo que nos falta pues ya para terminar la segunda parte de la materia, en el segundo periodo, es el texto argumentativo. ¿Listo? ¿Qué podemos decir del texto argumentativo, mis amores? Porque este ya lo habíamos visto el año pasado. Que a partir de una tesis presenta una opinión. Listo, que partiendo de una tesis, nosotros vamos a desarrollar pues nuestra opinión. Listo, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más? ¿Qué más nos acordamos del texto argumentativo? Que es como en tercera persona. Que se redacta en tercera persona. Claro que el texto argumentativo también puede estar redactado en primera persona, ¿no? Porque es el texto que finalmente nos permite dar nuestra opinión o nuestro punto de vista. ¿Listo? ¿Qué otra cosita podemos decir? ¿Qué más nos acordamos del texto argumentativo? La estructura, ¿alguien se acuerda de cuál es la estructura? O sea, ¿cuáles son las partes del texto argumentativo? La introducción, la tesis, pues el argumento y la conclusión. Introducción, desarrollo y conclusión. Y la tesis y los argumentos van dentro de estas tres partes. ¿Listo? Okay. Bueno, entonces, como veo que estamos flojis, que no nos acordamos mucho, entonces vamos a hacer un repasito de lo que es el texto argumentativo, pues aquí lo que yo les digo, ya lo vimos, pero pues de todas formas es importante hacer un repasito. Entonces, un texto argumentativo tiene como propósito expresar la opinión de alguien, bien sea para persuadir o para rebatir, ir en contra de la opinión de otra persona. ¿Listo? Básicamente, lo que decía Mariana, nosotros lo que hacemos es plantear una tesis y con base en esa tesis, pues nosotros vamos a mirar qué posición vamos a tomar. Si podemos persuadir o disuadir a nuestro receptor, pues básicamente ese es el propósito. O sea, cuando yo doy una opinión frente a un tema, mi propósito no es solamente que la gente escuche lo que yo digo, sino que yo logre convencer a esa otra persona del pensamiento que yo tengo. Este tipo de texto o la argumentación como tal se utiliza en muchos campos, especialmente en los científicos, en lo filosófico, un montón, en el ensayo, en la oratoria política, es decir, cuando nosotros escuchamos discursos políticos. En la parte judicial, básicamente ese es el trabajo de los abogados y con esto es que ellos trabajan, esta es su mayor herramienta. Poder argumentar para encontrar a alguien o culpable o inocente. Entonces, ¿ellos qué hacen? Utilizar argumentos para convencer. ¿Listo? En los textos periodísticos, como el artículo de opinión, las opiniones de los periodistas se van a encontrar, pues obviamente ahí en los periódicos. En los mensajes publicitarios, en las propagandas, mejor dicho, nosotros lo que hacemos es encontrar eso, básicamente. A nosotros Coca-Cola nos pone una valla publicitaria, pero el propósito de que ellos inviertan ese dinero en la valla publicitaria, pues que es convencernos de que tomemos Coca-Cola. ¿Listo? Entonces, en la parte publicitaria también encontramos este tipo de texto. Y en la parte oral, entonces, pues encontramos que se utiliza en la cotidianidad. Entonces, cuando ustedes quieren conseguir algo, que alguien sea su novio, su novia, que su mamá le dé un permiso, que su papá le compre algo, los argumentos es lo que siempre utilizamos para tratar de convencer o de disuadir a otra persona. En los debates que se generan también en torno a ustedes en un descanso, por ejemplo, en las mesas redondas cuando se hacen a nivel académico, ahí vamos encontrando también cómo y la importancia que tiene la argumentación. Entonces, con cosas sencillas, si somos 3 amigas y una de ellas hizo algo, las otras entran después las 3 a que una sí la apoye y la otra está en contra de lo que ella hizo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a dar argumentos. No, es que a mí no me parece porque es que ella tal, tal, tal. Entonces la otra le dice, no, pero no es para tanto porque tal, tal, tal. O sea, damos razones, damos argumentos. Eso lo utilizamos en nuestra cotidianidad. Se puede dividir en 3 partes. ¿Listo? Introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, ¿nosotros qué hacemos?
Ubicar al lector en el tema del que estamos hablando. Si, por ejemplo, yo hablo de la problemática que hay acerca de que las mujeres tomen pastillas anticonceptivas porque están afectando a los peces en el mar, porque finalmente todo lo que baja en las cañerías pasa por los ríos, llega al mar, y está haciendo que los pececitos no se puedan reproducir. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer es primero ubicar a mi lector en qué es lo que yo estoy hablando. Que seguramente muchos dirán, ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo la profesora? Entonces, yo lo que tengo que hacer es empezar en la introducción a ubicar, a centrar a mi lector en el tema del cual yo voy a hablar. ¿Listo? Por si de pronto no conoce nada del tema. Claro que ya hay unos temas sobre los que la gente ya sabe. ¿Sí? Los temas que yo les digo son temas que todas las veces se habla y todas las veces la drogadicción, el maltrato animal, el alcoholismo, las relaciones sexuales, el aborto, ¿listo? Entonces son temas que siempre se han hablado, entonces si usted lo pone, pues usted de pronto no necesita poner la introducción porque ya es un tema que todo el mundo conoce. Pero cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de un tema político, muchas veces, como todo el mundo no está al tanto y al día con la política, entonces tendremos que ubicar a nuestro lector en la introducción sobre qué es lo que yo voy a hablar. En el desarrollo, entonces, pues irán básicamente los argumentos, ¿listo? Y ahí es donde yo voy a mostrar mi postura, si estoy a favor o en contra de esa tesis que yo estoy formulando, ¿listo? Los textos en la parte del desarrollo, entonces yo puedo poner los argumentos y al final la conclusión, la tesis, perdón, o puedo poner la tesis y después los argumentos. Depende de cómo yo lo haga, entonces si primero pongo la tesis y luego, digamos, pongo los argumentos y luego la conclusión, se llama de forma deductiva o deducción. Y si lo hago de forma inductiva, entonces lo haré al contrario. Pondré primero los argumentos, todas las razones y al final entonces cierro como con mi tesis. ¿Listos? Bien. ¿Qué tipos de argumentos yo puedo encontrar en el desarrollo? Argumentos racionales. Entonces dice que son ideas o razones que son socialmente admitidas. ¿Listo? O sea, no tiene que tener un estudio científico para que yo lo diga, sino son ideas que la gente conoce. Hay argumentos de hecho, entonces estos sí son como estudios científicos, algo comprobable, algo que a mí me dé una credibilidad sobre lo que yo estoy diciendo. Otros son los argumentos de ejemplificación, entonces es como su nombre lo indica, poner un ejemplo que apoye la tesis que yo tengo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando del aborto y mi posición es que yo estoy en contra, yo puedo poner un ejemplo, puede ser de una persona que yo conozca o de alguien que yo vi en televisión, y que esa persona murió durante el momento en el que le practicaron un aborto. Entonces, ese ejemplo me sirve a mí para apoyar mi tesis de que yo estoy en contra del aborto. ¿Listo? Otro es de autoridad. Entonces, mientras que el de hecho es como de estudios científicos que apoyen el tema, este de autoridad es una persona experta en el tema. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy hablando del tema del aborto, yo obviamente me remitiré a un ginecólogo, un médico, cualquier persona que pertenezca como al gremio de la salud, ¿listo? Y pues obviamente tendrá valor o tendrá importancia lo que esa persona dice, pues porque es una persona que conoce el tema. Pero si yo, por ejemplo, nombro esta autoridad y nombro aquí de autoridad al arquitecto que es mi primo, pues no tiene ningún valor porque ese argumento no va a ser muy, muy fiable porque él no tiene el conocimiento pues para eso, ¿listo? Y aquí hay unos argumentos que apelan a los sentimientos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces movemos mucho con los argumentos y este es el que de pronto tal vez más utilizamos nosotros en nuestra cotidianidad. ¿Listo? Cuando, por ejemplo, inspiramos como lástima para pedir un permiso, entonces, ay, pero es que mis amigos siempre salen y yo nunca. Es que a mí me dicen que no sé qué. Entonces, esas cosas que nosotros utilizamos para hacer que las otras personas sientan compasión o sientan ternura o sientan empatía con lo que está, con la situación o con el argumento, esos mueven también mucho. Y por último, entonces encontramos la conclusión.
Entonces ya todos sabemos que la conclusión es cuando yo en 2 o 3 líneas resumo lo más importante de lo que yo haya dicho en todo mi texto. ¿Listo? Listo. A ustedes les corresponde trabajar sobre la ponencia. ¿Qué sabemos de una ponencia? ¿Alguna vez ustedes han estado en alguna ponencia? ¿No? ¿Nunca? Creo que yo. ¿Y qué es una que sí, pero ponencia? no recuerdo bien. Más o menos. Sí, creo que sí. No es como una exposición. Una exposición, si fuera una exposición, sería un texto expositivo, porque en una exposición nosotros explicamos algo. Entonces, ¿qué es una Creo que es como ponencia? cuando tú tienes que defender como tu punto de vista. Pero no como un debate, sino solo defiendes tu punto de vista. Sí, listo. ¿Qué más podemos decir? ¿Alguien más? ¿No? Listo. Entonces, esperen, les comparto la diapositiva otra vez. Entonces, ya. Una ponencia dice que es cualquier discurso o presentación que una persona realiza frente a un auditorio. ¿Listo? Básicamente, ¿qué va a hacer? Defender su punto de vista. ¿Listo? Pero no va a haber como esa interacción, estilo debate, no, sino que usted va a utilizar todos los argumentos para tratar de convencer a esas personas que lo están escuchando de... ¿Es un monólogo? No, tampoco es un monólogo, no. No, porque tú lo que vas a hacer es plantear un tema, plantear la tesis y desarrollarla. Entonces tú lo que vas a hacer en la ponencia es hacer una presentación frente a un grupo de personas para que esas personas se convenzan de lo que tú estudiaste, investigaste, hiciste. ¿Listo? El lanzamiento de productos en el marco de un evento, las exposiciones científicas, la argumentación académica. Todos estos son diferentes tipos de ponencias que nosotros podemos encontrar o que nosotros pues vivimos a diario. Como su intención es didáctica o persuasiva, resulta indispensable que el ponente, o sea, cada uno de ustedes, conozca en profundidad el tema que va a tratar. ¿Listo? Es decir, si yo, por ejemplo, ustedes llegan, preparan su tema, hacen la ponencia y yo logro como acabar con su tesis o con su idea, pues es porque usted no preparó lo suficientemente bien ese tema. ¿Listo? Esto básicamente es lo que pasa cuando uno va y termina la universidad y tiene que sustentar la tesis. Básicamente es eso lo que uno hace, una ponencia. ¿Listo? Debe tener pues una introducción para captar la atención de la audiencia, un cuerpo de desarrollo, que es donde se va a empezar a organizar toda la serie de argumentos, y una conclusión, que es en donde vamos a resumir en pocas palabras lo que yo haya averiguado. ¿Qué partes tiene una ponencia? Lleva un título, obviamente relacionado con el tema. Si usted trabaja solo, pues va su nombre, pero si usted va a trabajar esta presentación con alguien más, pues ahí va el nombre de los autores. Un resumen o abstract, este va en inglés. ¿Listo? O sea, lo ponen en inglés y luego lo ponen en español. ¿Listo? Ponemos palabras clave en relación con el tema que yo voy a desarrollar. Va la introducción, va el marco referencial o estado del arte. El marco referencial es qué se sabe sobre ese tema que yo voy a presentar. ¿Listo? ¿Qué tanto han averiguado otras personas sobre ese tema que yo voy a desarrollar? Marco conceptual, ustedes saben que por investigación, ustedes saben que lo que desarrollamos son los conceptos más importantes para que la gente conozca. ¿Listo? Conceptos. Los resultados son como, los resultados y las conclusiones son como lo mismo en la ponencia. ¿Listo? Resultados es cuando yo hago una investigación y hago trabajo de campo. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a estudiar psicología y yo voy a hacer una ponencia sobre el tema que yo voy a desarrollar es que después de 30 días de encierro, la gente empieza a tener comportamientos psicópatas. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer para saber este tema y para convencer a mi auditorio de que eso es verdad? Pues yo tengo que hacer una investigación de campo. O sea, yo tengo que tener personas que voy a encuestar,
que de golpe puedo grabar, y pues aquí van los resultados. O sea, yo qué encontré de ese trabajo de campo que hice. Si son encuestas, ¿listo? Todo eso, aquí van los resultados de lo que yo haya aplicado, ¿listo? Pues la conclusión, y muy importante, la bibliografía, es decir, yo de dónde más me documenté para averiguar o para hablar sobre el tema. ¿Listos? Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta frente a lo que era el texto argumentativo o a lo que es la ponencia? ¿No? Listo, entonces, como ya dijimos, para desarrollar la ponencia, entonces nosotros tenemos que pensar en un tema, ¿listo? Yo tengo que averiguar sobre el tema, yo tengo que documentarme y básicamente yo lo que tengo es que estructurar, organizar para que en la ponencia yo logre convencer a esa persona de ese punto de vista que yo tengo. ¿Listos? Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada uno me va a plantear 2 tesis posibles sobre 2 temas diferentes. ¿Listo? Yo no les voy a dar el tema porque quiero que sean temas que ustedes de pronto ya hayan manejado, que ustedes conozcan, que ustedes no se sientan tan desubicados como en cero del tema. ¿Listo? Entonces usted va a decir, venga, ¿a mí qué tema? Lo puede empezar de muchas formas. Usted puede decir como, bueno, ¿qué tema? Yo por lo general siempre peleo con la gente para que la gente entienda que yo tengo la razón. Hay muchos, porque nosotros siempre creemos tener la razón, ¿cierto? Entonces, piensen en esos temas. Entonces, por ejemplo, que día un niño decía, profe, viste que ya no es cierto, o sea, ya hicieron investigaciones de que no pasa nada si usted come, o sea, almuerza, desayuna, cena, lo que sea, y se mete después al agua, bien sea una piscina o se baña, que no es cierto que toque esperar un tiempo. Entonces, él lo que hizo fue como desarrollar una serie de argumentos científicos, buscó uno de autoridad, buscó uno de ejemplificación, ¿listo? Entonces, él hizo eso. Otra niña hizo algo del tema de la alimentación. Entonces, cada uno piense en 2 temas, ¿listo? Y plantee 2 tesis, ¿listo? Un ejemplo de una tesis es lo que yo les acabo de decir. Estar en encierro durante 30 días genera comportamientos psicópatas. Esa es una tesis. ¿Y yo qué voy a hacer en los argumentos? Pues empezar a dar razones para que ustedes me crean que eso es cierto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer, plantear 2 tesis de 2 temas diferentes. ¿Listo? Por favor, dejemos de lado los temas que yo les dije. ¿Cuáles? El aborto, la drogadicción, el alcoholismo, el maltrato animal. ¿Cuál es el otro que siempre escriben? Las barras bravas del fútbol. Esos son como los que siempre escriben. Entonces, esos no los vamos a tener en cuenta. Vamos a pensar en otros temas, pueden ser de salud, pueden ser psicológicos, pueden ser creencias religiosas, pueden ser comportamientos humanos, ¿listo? O sea, pensemos en otros temas, ¿listo? Que siempre nos enrollamos en los mismos temas de siempre. Tampoco el uso de los videojuegos, tampoco. Entonces, una tesis. Se desarrollan las neuronas de no sé qué cuando pasamos más de 1 hora jugando, no sé, videojuegos, digamos en general. ¿Listo? Entonces, no, nada de videojuegos. No. Eso ya está muy trillado. ¿Listos? Entonces, el tiempo es de ustedes. La idea es que hoy queden planteadas, o sea, que hoy, ¿por qué les pongo a hacer 2 tesis? Porque de golpe una le sirve y la otra no le sirve. Entonces, usted me dice, cuando usted ya tenga listas sus 2 tesis, me dice, profe, mira, mis 2 tesis son sobre esta y esto. Y yo les digo, coja esta, desarrolle esta. Entonces, hoy nos tiene que quedar lista la tesis. ¿Listos? Entonces, Ya sacamos como 2 ideas y tú nos dices cuál es más viable. sí, y incluso les ayudo a plantear mejor la tesis. Si de pronto siento que la tesis es muy amplia, ¿sí? Y que usted no va a alcanzar a hacer en una ponencia la argumentación de eso,
Yo le digo, no, mire, cortémosla a esto o enfoquémosla mejor hacia esto. ¿Listos? Entonces, pues el tiempo es de ustedes, yo aquí estoy, oídos abiertos. Cuando usted ya la tenga, entonces me dice, profe, mira, tengo esta y esta. Es importante que sean temas que a usted le gusten, que a usted le apasione hablar sobre ese tema. Y lo que les digo, piensen en temas que ustedes digan, es que yo siempre hablo con mi hermano, o con mi primo, o con mi mamá, o con mi... Y nunca nos ponemos de acuerdo, porque yo tengo mis razones y ellos las de ellos. Entonces, piensen en esos temas en los que ustedes, por lo general, ustedes se aferran a creer en eso. ¿Listo? Entonces, busquen, piensen en esos temas. Bueno, entonces aquí ya hay varios que me han escrito algunas cositas, entonces es que me demoro más escribiendo que diciéndoles. Entonces, Darío, en el primer tema, enfoca a poner en tu tesis en qué puntualmente se ve la hipocresía de los políticos colombianos. Entonces, aterrízalo a algo puntual, ¿listo? A algo que pasa. Trabájale más al primero, el segundo no tanto, el primero más. Aleja. Obviamente ese tema te sirve, que es algo que está pasando ahorita y que fue noticia por
por el señor que murió, pero es un tema de racismo. Ese tema te sirve. Entonces, el tema sería racismo. Ahora tú tienes que buscar una tesis. Entonces, a ver si me entiendes mejor. Digamos que el tema es la contaminación. En tu caso, el tema es el racismo. ¿Listo? Entonces, ahora la tesis, en el ejemplo de la contaminación, es el uso de bolsas plásticas aumenta la contaminación en ríos y mares. Entonces, ahora tú con el tema del racismo puedes poner una tesis. Esa que me estás diciendo te sirve. Pero plantéala como tesis. ¿Listo? Plantéala como tesis. Sí, Sofi, esa tesis y ese tema están muy chéveres. Desarrolla solo eso, o sea, enfócate en ese. O sea, solo en ese tema. Sí, ya no me hagas la segunda, desarrolla ese. Sí, señora. David Chaparro. Sí, ese te sirve, David. Y ahí ya tienes la tesis, entonces si quieres desarrolla solo esa tesis. Listo, ya hay varios que la tienen clara. Juan José entró a la clase anterior, chicos. Gerald, con respecto al tema que tú me pones, lo podrías como enfocar, es más como a la falta de, bueno, sí, como tú ahí dices como autoestima, sí, como de uno tener la certeza de quién es y que esas cosas no afecten. ¿Listo? Que no se nos, o sea, trata de evitar, Gerald, que se nos vaya al tema de la bulimia o de la anorexia. Evita que llegues a ese tema, ¿listo? Que es otro tema también que es muy, muy recurrente. Sí, Pedrito, esa te sirve. Bueno, profe. Sí, Dayana, esa tesis te sirve. Más que tabú, ¿sabes? Yo que creo que no es tanto tabú, sino que se juzga a las personas de pronto y se les denomina como locos en general. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Sí, Porque, sí, señora. porque digamos que la tabú es como eso que genera como misterio, como misticismo, pero yo pienso más que es como, y a veces o sea, muchas personas temen ir al psicólogo, que es algo totalmente normal, temen ir a un psiquiatra porque ya creen y la gente los tilda de que están locos. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Luquitas, la primera me parece más chévere. Entonces ahora, ya tienes el tema, que sería pena de muerte. Ahora tienes que plantear una tesis con respecto a ese tema. Jesús, pero plantéame la tesis a ver si te sirve o no. O sea, ese tema, bien, pero plantéame la tesis a ver cómo lo vas a enfocar. Sí, Aleja, esa tesis está súper bien hecha.
Chicos, Juan José Beltrán entró a la clase anterior, en la que ustedes estaban antes del descanso. No, señora. No, tampoco entró temprano. Marianita, la primera tesis desarrolla esa que me parece súper chévere y súper interesante. La primera, la de los papás. Ok, gracias. ¿Listos? Majo, espérate. Si quieres, desarrolla la segunda, la de las niñas. Esa me parece mejor. González, ese tema, listo, mi amor. González, ese tema está bien. Ahora plantea la tesis. O sea, el tema de emprendimiento juvenil está bien, pero ¿qué tesis vas a desarrollar? O sea, ¿qué tesis vas a defender o a ir en contra? Tienes que poner la tesis, ¿listo? Pero ese tema te sirve. Jesús, desarrolla la primera, la primera que me pusiste, la del Palacio de Justicia. Desarrolla una tesis con ese tema. Ok. ¿Listo? González, ¿sí me escuchaste? Señora. Listo, entonces desarrolla la tesis. Ese tema tiene mucho por decir, pero entonces desarrollame una tesis de ese tema. Listo, profe. Nos volvemos a conectar, chicos, por favor, que ya se va a cerrar. González, ¿qué es ese vocabulario? Me va a tocar ponerle fichita. Bueno, vuélvanse a conectar a ver.